Agradezco la invitación a la Universidad Nacional de Rosario, a las autoridades, a la vicedecana Ana Valderrama, a Viviana Sicuti. Yo voy a presentar dos trabajos y hacer una pequeña introducción con algunos conceptos que van a dar el sustento para explicar dos trabajos que son académicos. Uno que desarrollo en el taller Soler, en un taller de proyecto arquitectónico de la Universidad de Buenos Aires, de la FADU, y el otro trabajo en la Universidad de San Martín, que vincula de alguna manera un proyecto de investigación con el dictado de la materia de tecnología en el grado. El profesor Alfonso Corona Martínez afirmaba que el proyecto para la cúpula de la iglesia de Santa María del Fiore, en Florencia, proyectada por Filippo Brunelleschi, inauguró un nuevo modelo de arquitecto, que es, sin muchas diferencias, el mismo modelo de profesional que mantenemos en la actualidad. Hasta ese entonces el arquitecto era el que más sabía en el gremio de la construcción, un oficio que se transmitía de maestro a discípulo y que se producía en la obra misma. La posibilidad de la prefiguración y la representación con el tiempo va alejando al arquitecto del sitio de construcción y asume un rol más intelectual, distanciándose de la cosa en sí. Hannah Arendt, en su libro La condición humana, plantea que no era la razón, sino un aparato construido por el hombre, el telescopio, el que cambiaba el punto de vista sobre el mundo físico. No eran la contemplación, la observación y la especulación, la teoría, las que llevaban al nuevo conocimiento, sino la intervención activa del Homo Faber y su capacidad de fabricar. Ortega y Gasset, en su meditación sobre la técnica, nos plantea que la esencia humana es producción y fabricación. Y solo porque éstas lo exigen, es, por lo tanto, después y no antes, teoría y ciencia. Entre ese hacer y ese meditar transita el área de interés de nuestra práctica, de nuestra disciplina, tanto desde la enseñanza y la investigación como desde la práctica profesional. Desde siempre nuestra disciplina, la arquitectura, se ha desarrollado desde el hacer y el pensar, y su tema de trabajo es la determinación de la forma, la cual entiendo, según definió Kenneth Frampton, como el resultado de la interacción de tres factores: el topos, el tipos y la tectónica. Finalmente, la tipología, la tipología que está finalmente relacionado con el programa, la función, la cultura, la sociedad, el uso. La topología, que está vinculado al lugar, al sitio, al paisaje, la ciudad, el terreno. Y la tectónica, que es producción, materia, estructura, sistema constructivo, tecnología, finalmente construcción. En el ámbito académico, muchas veces, por la propia dinámica de los formatos de enseñanza, nos encontramos alejados de la cosa en sí. Y el ámbito de la tectónica, por lo menos en la Escuela de Buenos Aires, queda desvinculado del proceso de proyecto. Y muchas veces la representación se convierte en un fin en sí mismo y no como un medio para conseguir la construcción, para conseguir la arquitectura. Esta idea contemporánea de tectónica no es más que la misma firmita, condición con que, junto con la Utilitas y la Venustas, define a la arquitectura Vitruvio en el siglo I, el primer tratado de construcción que conservamos en nuestro tiempo. También Alberti, en el Renacimiento, define que las tres condiciones que determinan la arquitectura son la necessitas, la comoditas y la voluptas.
Ignacio Paricio nos hace ver que esta comodidad puede separarse en una comodidad de la distribución y el uso, pero también una comodidad del confort, que de alguna manera está ligada a la tectónica, y es la envolvente del espacio arquitectónico la que permite proyectar ese confort necesario para el desarrollo de las actividades de las personas. A la tectónica también le compete abordar la definición de esta comodidad estanca frente a la intemperie que nos protege de la lluvia, el viento y la nieve, sobre esta comodidad aislante que limita el flujo de energía, protegiéndonos del frío y del calor, y sobre la comodidad estable que nos brinda una estructura firme y duradera. Los proyectos que voy a contar a continuación sostienen la necesidad de encontrar el equilibrio entre todos estos elementos que definen a la arquitectura y buscando formas de poner en valor el campo de la tectónica, el material, la estructura, la construcción y la técnica, tanto en la enseñanza como en la investigación. Tomé del título del congreso estos dos trabajos, que de alguna manera el primero está ligado a este aprender haciendo y a un mecanismo de búsqueda de un taller de proyecto de la Facultad de Arquitectura que tiene que cumplir con un programa y una tradición en la enseñanza, poder incorporar esta idea de construcción y poder incorporar el material y la estructura como parte, traerla al inicio del proceso de proyecto y no en una instancia final donde el material viene a construir una forma que ya estaba preestablecida, sino que tenga un rol determinante en esta determinación de la forma arquitectónica. Perdón por la interrupción. En ese esquema de trabajo, la propuesta fue cómo configurar esta idea de poder traer al inicio del proceso de proyecto la idea de material, de estructura, con lo cual incorporamos un material de trabajo como tema específico de investigación para el año, y cada año tenemos un material que nos va a acompañar durante todo el curso. Con lo cual, con ese material llevamos al límite esta idea de la construcción uno en uno, cuál es el tamaño más pequeño con el cual podemos estar construyendo una obra y no un modelo. Entonces planteamos una serie el inicio se inicia con una construcción uno en uno que en este caso un listón de madera de 1 pulgada cepillada que tiene un determinado tamaño y que es
este caso particular tenía que soportar 50 kilos de peso. Este trabajo con el material permite encontrar el sustento y el sentido a cada decisión proyectual desde la atención que relaciona el cómo se ve con el cómo se construye. Hemos trabajado con madera, ladrillo, hormigón, acero. La construcción de una pantalla que tiene que poder, de 70 centímetros de lado, que tiene que poder autosostenerse, diferentes materiales de encofrado que no alcanzan a construir el encofrado una sola vez, con lo cual hay que unir y hay que articular para poder llegar a la forma total y ir pudiendo transmitir este proceso de construcción y entender el resultado de la forma como un proceso y condicionado por los materiales disponibles para poder llevarla a cabo. El aula se convierte en un taller. Sostener 3 ladrillos a la mitad de la altura del taller con varillas de acero de 4 milímetros. 4 ladrillos a 2,26 metros de altura con pistones de madera de 1 pulgada cepillada. Luego de ese ejercicio 1 en 1, que se hace en el formato de taller vertical, donde todos los alumnos y los profesores trabajamos a la par, ya cada nivel recibe una volumetría que viene de un master plan, de un proyecto de vivienda, y viene un segundo ejercicio donde se trabaja estructura y cerramiento desde arquitectura 1 a arquitectura 4. Ese primer trabajo de estructura y cerramiento se trabaja sobre las circulaciones horizontales, verticales, el módulo estructural, el cerramiento, expansiones, la llegada al suelo, la cubierta. Luego, como un tercer paso, se incorpora el programa de vivienda y el alumno, digamos, a lo largo de estas 3 instancias resuelve un proyecto de viviendas donde la experiencia proyectual inició con el trabajo de la estructura y terminó con la del programa, invirtiendo el esquema tradicional de la universidad. Finalmente, la arquitectura no es simplemente cualquier actividad constructiva, se trata de una manera de pensar la construcción de edificios, una manera de intensificarla, de cargarla de sentido. Esta frase del arquitecto Pérez Oyarzún, de Chile, tiene para nosotros mucho sentido, y esta idea de entender el proyecto arquitectónico como en su parte tectónica, como esta idea de cargar de sentido la construcción. Finalmente, investigar las prácticas. Les voy a contar un trabajo en la Universidad de San Martín, donde hemos creado el Laboratorio de Documentos Técnicos de Arquitectura, que es un proyecto de investigación que surge de la necesidad de contar con un material de estudio de las técnicas constructivas a través del acceso directo a los planos que prefiguran la presencia de dicha construcción. Volvemos a esta idea de representación, en este caso ya no trabajando como evitando la representación para trabajar directamente con el material y generar a partir de ello una experiencia, como en el primer caso, sino ahora ir a la cultura arquitectónica y a los proyectos construidos, a obras paradigmáticas o de buena arquitectura construida en Buenos Aires por ahora, a la cual acceder a sus documentaciones técnicas y entender el dibujo, y entender esos planos y poder generar un archivo donde poder acceder a esos planos que prefiguran de una manera precisa y técnica la construcción de la obra. Este laboratorio surge como un medio de suplir la falta de material de consulta sobre el tema, entendiendo la obra como síntesis de todos sus problemas técnicos que la conforman. Kalon es un término del griego antiguo que significaba belleza, que refiere a todo aquello que está formado, articulado, construido de un modo perfecto y que por ello puede perdurar. Es una definición que da Massimo Cacciari en su libro La ciudad. El objetivo del trabajo es profundizar en la poética de la construcción de las obras paradigmáticas del patrimonio de la arquitectura moderna, construida entre los años 40 y 80.
poniendo a la unidad estructural y a la construcción como la esencia irreductible de la forma arquitectónica. Ahí hay un listado de las obras que tenemos trabajando en curso en este momento. Las que están en negrita son las que ya están en proceso que ya las contamos dentro del archivo. La investigación propone trascender la mera revelación técnica constructiva y profundizar en su potencial expresivo y su relevancia en la concepción del proyecto. El objetivo final es recuperar el saber y el uso de la técnica en las obras paradigmáticas del período, englosando el acervo cultural de la disciplina, generar un archivo de documentos técnicos que brinde tanto a alumnos como a profesionales un material para el estudio desde la propia disciplina de obras de arquitectura. Este trabajo pregunta por la relación entre arquitectura y técnica. Ahí vemos mezclado planos de la documentación original del edificio de la calle O'Higgins y Arcos del arquitecto Juan Molinos y planos dibujados por los alumnos de San Martín, donde de alguna manera reinterpretando y reproyectando soluciones constructivas para esa misma obra. Este trabajo se pregunta por la relación entre arquitectura y técnica y el valor de las documentaciones técnicas de arquitectura como campo de estudio para la investigación en el ámbito del proyecto arquitectónico. Si consideramos a la teoría, según la define José Ricardo Morales, como la ciencia del sentido que se encarga de producir la comunidad de supuestos que dan sentido a la realidad, en arquitectura ese orden no surge de abstracciones, sino desde el hacer disciplinar. La realidad física de la arquitectura y el material son fundamentales en el carácter trascendental y poético de la obra de arquitectura. Estas documentaciones técnicas deberían ser el campo de trabajo para la investigación arquitectónica desde el propio oficio, desde el interior profundo de la disciplina, en donde se develan las condiciones productivas en que la arquitectura surge como obra. El objetivo final es generar un archivo de documentos que rescaten el valor del oficio y la cualidad constructiva y estética de la arquitectura argentina construida. Este material busca poner en valor una parte olvidada del acervo patrimonial y cultural de la disciplina. El resultado material del trabajo se concentrará en la concepción material de cada proyecto, encontrando el sustento y el sentido de cada línea dibujada en el papel, controlada la atención que relaciona el cómo se ve como el cómo se construye. Y una búsqueda que trata de entender la obra tanto desde las instalaciones, la estructura, los diseños de cerramiento, de relaciones térmicas, el manejo de flujo de energía, etc. Gracias.